estamos de vuelta, ya estábamos conversando acá con Jimena, algunas cosas que tenemos en común. Bueno, también podemos pensar diferente en algunas otras cosas. Pero lo que yo he dicho, ¿es cierto o es falso? Es decir, podemos... la gente, las personas que no están de acuerdo con el enfoque de género y dicen, ¿por qué no un enfoque de igualdad de sexo? Oye, ¿cómo vamos a ser iguales hombres y mujeres? Somos diferentes. Claro. Físicamente somos diferentes. Al final todos estamos recurriendo a los diccionarios de terminología para no decir cosas que no son, pero al final lo importante es el problema de fondo. Hay un problema bastante serio en el cual en las mismas familias, en los mismos colegios, crían a hombres y mujeres con diferentes derechos y obligaciones. Al final, la mujer clásicamente termina con carga doble, trabajando por la casa, trabajando por su trabajo de oficina, porque todos tienen yo voy a a poner un ejemplo, por ejemplo, personal. Mi hija, en mi casa nunca le hemos dicho las niñas visten de rosado, los niños de azul, pero ella de pronto nos viene con que quiere pues, vestirse todos los días de vestido y ser una princesa. ¿No? Y que no, papá, ¿por qué te has puesto? Le dijo un día a su papá, papá, ¿por qué te has puesto ese short, una ropa de baño con flores? Eso es de mujer. Nadie le ha dicho que las mujeres, que las flores son para las mujeres, pero hay una sociedad que va más allá también de nosotros, los padres, ¿no? ¿Por qué? Porque en el nido ve que es así, porque en los videos que ve es así, porque en la calle, cuando ve una tienda, todo lo que es para mujeres está rosado, todo lo que es para niñas está rosadito y con flores, y todo lo que es para niños está con carritos. Entonces, no podemos evitar que mi hija, siendo mujer, naciendo con el sexo mujer, vaya a crecer en una sociedad que ya le va a poner estereotipos de género. Claro. Ese es el género, ¿no es cierto? Sí, pues claro. Ya, hay que darle a ese género las mismas oportunidades del otro género que usa carritos y no muñecas. Claro, claro. Yo creo que esa es la idea, ¿no? Sí, pues la idea es que la princesa también sea la guerrera y también sea la empoderada. O sea, la princesa puede seguir siendo princesa, pero eso no le tiene por qué quitar las oportunidades que tengan la otra mitad de la historia, ¿no? Para que eso pasa en mi realidad, pero ¿qué pasa en otras realidades como en la sierra o en la selva? O niveles socioeconómicos más bajos en que vienen ya con estas culturas de sierra, porque muchísima parte de nuestra ciudad, por ejemplo, son inmigrantes. Entonces uno dice, sí, lo que ocurre por allá, lo que ocurre por allá, pero aquí nomás también lo vivimos, o sea, convivimos con toda esta realidad y todas estas realidades se entrecruzan en una riqueza linda que tiene el Perú y que tiene Lima, pero también tenemos que darnos cuenta que tenemos que llevar nuestra sociedad hacia la modernidad en el cual sea beneficioso no solamente para las mujeres, sino para el final para todos, porque todos juntos estamos empujando este mismo carro y es la única manera de salir adelante teniendo todas posibilidades. Ahora, yo tengo una visión con respecto a la información y sobre este link, ¿ya? A mí no me parece bien pues que se ponga un link de internet o que se saque una fuente de internet que tal vez no tiene una base, un sustento de información tan sólido como pueden haber otras bases bibliográficas incluso, ¿no? Ya, entonces a mí no me parece, pero tampoco me parece grave que se le diga a los chicos cómo se realiza una relación sexual, o sea, a los chicos de tercera y media que tienen información además por doquier. Exacto. ¿Qué es lo que pasa en una relación sexual, sea normal o no sea normal? Yo estaba pensando eso cuando hablabas acerca de las relaciones sexuales, de la homosexualidad, de los matrimonios entre géneros. Bueno, al final todo esto los chicos lo viven. O sea, la idea de que la educación escolar apoye a enclarecer todo este bombardeo de información que los chicos lo tienen a la punta de los dedos, porque por más que uno como padre controle el internet, no sé qué, todo está ahí. O sea, está muy fácil para todos. Entonces, realmente la idea es encaminarlos y orientarlos a que realmente su educación vaya hacia algo positivo y enriquecedor y que puedan crecer como seres humanos de una manera coherente y enterada, ¿no? O sea, enterada como debe ser. Porque pueden haber muchos padres, como los padres que forman Padres en Acción o Con Mis Hijos No Te Metas, que están muy pegados a sus hijos y saben guiarlos, ¿no? Pero existe la realidad de nuestro país, es que existen otros que están metidos en trabajar para llevar el sustento a su casa y los dejan a los chicos. Y los chicos muchas veces están en fiestas semáforos, están en fiestas bailando perreo y esas chicas no saben qué les puede pasar. Claro.
¿no? Y hasta dónde deben llegar y hasta dónde su derecho, o sea, no saben, ni siquiera saben sobre su propio placer. Claro. Y eso no deberían saber, digo yo. Sí, de todas maneras, en cuanto más informados estén los chicos jóvenes, los adolescentes, mejores van a ser las decisiones que van a poder tomar. O sea, restringir información nunca es beneficioso para nadie. Eso es como tan evidente que es casi no discutible. Pero entonces, ¿qué pasa con nosotros los padres? Tenemos ahí un tabú del mejor no decirle para que no, pensando que si no le dices no lo hace o qué. La verdad que tendría que estar en el cerebro de los que piensan así para poder explicarte por qué lo dicen, porque realmente yo sí pienso que los chicos tienen que tener la información adecuada. Ahora, ¿qué tanto entrar en algunos temas? O sea, podrían algunos temas nombrarse y el que ya, pongamos, tenga esas tendencias, dejarle la puerta abierta para que tenga un consejero de repente en el colegio para casos específicos y no tener que hablar con la gran mayoría de temas, algunos que no les concierne, digamos, ¿no? Y a eso iba mi siguiente pregunta. ¿Todos los profesores en el colegio deben estar empapados de eso o debe haber una persona como el tutor que sea el encargado de encaminar este tema del enfoque de igualdad de géneros como otros temas personales? Bueno, definitivamente todos los adultos, o sea, obviamente los profesores en el colegio, pero los familiares, todos los consejeros de todo tipo, religiosos o lo que sea, tienen que estar empapados de esta forma de pensar que es positiva para los chicos y estar atentos también a otras señales de problemas que puedan estar teniendo. O sea, por ejemplo, si bien el tutor puede ser, de repente ya derivan al tutor o a algún psicólogo del colegio para casos más graves, pero sí todos tienen que saber cómo deben llevar y cómo es la política y la ideología del colegio mismo para poder orientar bien a los chicos, porque esas dudas van a salir en todas las maneras posibles y cómo tratan inclusive a los chicos en los colegios también tiene tintes de esa ideología de que tú puedes más porque esto, o tú puedes menos porque lo otro. Como el caso que hemos visto el día de ayer del chico que fue discriminado y maltratado por no usar uniforme, porque no tenía su papá todavía para comprar un uniforme y estaba en buzo y lo sacaron de un examen. Y es más, fue el coordinador, que debe ser como el tutor, ¿no es cierto? Esa persona que es el tutor de su aula debería ser el más cercano, ¿no? A los problemas de los chicos. Sí, porque justo yo también pensaba eso entrando por acá, que cuando las situaciones se dan en los colegios, por ejemplo, de chicos que tienen mal desempeño, que tienen mala conducta, los profesores y los tutores deben saber, y saber o por experiencia o porque los han educado como profesores, de que siempre hay algo atrás. O sea, los chicos no son mala gentes porque a ellos se les ocurrió. Sí hay sus temas hormonales, obviamente, los adolescentes, pero siempre hay algo atrás. Entonces hay que entender qué cosa está pasando con cada caso, ver qué casos son para derivar a un psicólogo, qué casos son para apoyar académicamente. Mira, por ejemplo, el caso que tú me estás diciendo, ¿no? Si una familia tiene problemas económicos, los padres se divorcian, tantas cosas tan comunes que pasan hoy en día, y los chicos sufren por eso. O sea, los papás no van a contarles, me está pasando esto, ayúdame, no, pero los chicos lo viven y se lo comen cada minuto. Entonces, todo esto va a traer falta de concentración, repercusión en malas notas y temas que inclusive de conducta, o se pueden poner abusivos contra porque no saben controlar sus emociones por las edades difíciles en las que están. Entonces todo esto a veces son etiquetas de es un ocioso o esta persona no tiene las habilidades. Y no, es cosa de entender qué cosa es lo que se está pasando. Este chico no se organiza bien, este chico no faltó porque estaba enfermo y de ahí le ha traído una cola que le viene arrastrando 2 años. O sea, pero hay muchos temas por el estilo. Pero yo me pregunto, ¿qué hace el Estado para supervisar y fiscalizar aquellos colegios privados? ¿No? ¿Qué tipo de personal están poniendo como tutores o como coordinadores? ¿El Estado no tiene una responsabilidad en eso? Tengo que ser sincera que no sé realmente si el Estado está, por lo menos, si tiene la obligación de hacerlo. O sea,
Sería lo ideal. Todo centro pero- educativo, sea privado o sea público, tiene que tener intervención del ministerio. No, tiene que tener, pero me imagino que, o sea, lo obligatorio es que tengan que tener cierta currícula, que Claro. estén manejándose de ciertas maneras, infraestructura y esas cosas. Pero ya adentrar un poco más allá en el Ajá. psique de los mismos estudiantes y realmente ver el beneficio completo del estudiante, no solamente desde el punto de vista académico, no creo personalmente que el Estado actualmente está entrando en eso. Y yo creo que es más... O sea, tal vez ojalá que lo haga con el sería sector ideal, público. pero definitivamente es obligación de los colegios que vayan más allá de simplemente hacer de que el niño aprenda tales cosas que necesita para la universidad Claro. o para desenvolverse como más adelante como profesional. Necesitamos que se puedan desenvolver en general como personas completas, que es para Por lo que va a traer un supuesto. beneficio para todos. Pero además yo creo que hay un grave problema también del Estado. Yo he visto el día de hoy, han puesto otra vez, creo que la vía expresa, carteles, esta vez a favor del enfoque de género. Han pasado en los videos que diferentes artistas o personajes han hecho a favor del enfoque de género. Ya, pero hay otros problemas en la educación que son muy importantes y tal vez más importantes que estar discutiendo y discutiendo y discutiendo este tema. La falta de profesores en varias partes de nuestro país, por ejemplo. Sí. Incluso el tema de cómo se maneja el tema del terrorismo y sendero en la currícula, a mí me parece importantísimo por los años de violencia que Claro. hemos vivido. Entonces, ¿a ti no te parece que estamos exagerando un poco con este tema del enfoque? Definitivamente hay grupos políticos que tienen interés en agarrar algunos temas que ellos consideran que son su palanca para llamar la atención, para tratar de jalar gente hacia sus grupos, ¿no? hacia su ideología. Y en realidad es una manipulación política que están haciendo de parte del Congreso. Me da mucha pena por el país porque, como tú dices, deberían estar tomando su tiempo en cosas trascendentales, ¿no? Y de alguna forma el Estado se está dejando, porque como que lo están defendiendo tanto, ¿no? Que están entrando en el juego. Que están entrando en el juego, ¿no? Sí, pero la verdad es que debido al gran poder que tiene el Congreso, no pueden dejar de hacerlo. Sí. O sea, ¿qué van a hacer? ¿La ministra de decir no voy? No, pues no puede hacerlo, ¿no? Pero me parece que también desde el otro lado hay una lucha, o sea, mientras unos ponen afiches en la vía expresa, entonces los otros también después ponen. Sí, pues, sí. ¿No? Al final, unos hacen videos, entonces los otros también se están concentrando en este tema cuando tenemos tantos problemas con tantos pues. niños que no tienen una escuela, que no tienen un profesor que les enseñe, que no tienen ningún útil, ningún libro, ni siquiera estamos viendo qué están poniendo en los libros, pero hay niños que no tienen ningún libro. Sí, pues, Entonces hay que ver también ese tema. Y con respecto a los chicos que están teniendo problemas, por ejemplo, ya que los papás comienzan a darse cuenta que hay un tema ahí, ¿no? Que las calificaciones comienzan a venir malas o problemas de conducta recurrentes, o simplemente chicos que uno ve que tiene buen desempeño, pero al final los ve frustrados porque por más que estudian nunca llegan a la calificación que quieren ellos, porque hay sus exigentes consigo mismos que andan angustiados también. Entonces, cuando uno siente que ya el problema comienza a mellar en la autoestima de los chicos o en los temas ya, ya constantes comunicaciones en el colegio y esto, entonces al final son etiquetas que el colegio les está poniendo a los chicos. Entonces tenemos que evitar esto, porque realmente esto puede, si bien empiezan desde chicos, pueden ir arrastrando estos mismos problemas por años e inclusive irlos creándoles un autoconcepto de que yo no tengo la posibilidad de ser médico, yo no podría de ninguna manera ser ingeniero mecatrónico, no sé, lo que uno quiera hacer en la vida, porque no tengo las habilidades. Y no es así, o sea, todos podemos aprender. Simplemente es entender cuál es el fondo de el cada colegio problema. no es decisivo. No, el colegio, no estoy hablando nunca mal del colegio desde ese punto de vista, porque
Lo interesante de esto es que cada persona es un mundo aparte. Entonces, Exacto. un programa que es el escolar, que está hecho para muchas personas, obviamente están intentando que todas las personas encajen en este sistema que ellos tienen. Por ejemplo, en el caso de cuando un chico necesita un profesor particular, lo que nosotros trabajamos, lo que se hace es llegar a la casa, muy importante esta parte de la entrevista inicial, entender, conocer a la familia, entender cuáles son las expectativas de los padres, cómo son los chicos, qué problemas han tenido antes. En base a toda esta información se busca alguien exacto para lo que necesitan. Se hace un plan de trabajo muy personalizado, pero como lo estamos hablando es llenando vacíos de conocimientos, pero al mismo tiempo entrando un poquito más allá, ¿no? Ver a sus expectativas también. Expectativas, claro. Y también ver cuáles son sus problemas, ¿no? Por ejemplo, si su problema es organización, su problema es motivación, si su problema es concentración. O sea, claro. Lo interesante es que el tutor pueda tener ese tipo de herramientas para llenar los vacíos de conocimiento y al mismo tiempo dejarle a los chicos con las herramientas propias para que ellos puedan seguir adelante y no estén dependiendo todo el tiempo. Jimena, muchísimas gracias por estar con nosotros viendo este tema que es tan importante para todos nosotros y para nuestros hijos, por supuesto. Tenemos que ir a una pausa y regresamos de inmediato. Seguimos en La Verdad en Exitosa. Once y 39 de la mañana, ya estamos de vuelta y vamos a hablar de un tema que hemos estado hablando también durante esta semana. Lamentablemente la cifra de feminicidios ha aumentado y en realidad no solamente de los feminicidios en sí, hay 33 casos cuyos hechos corresponden a la tipificación del mencionado crimen, pero hay más casos que todavía no están resueltos o todavía no termina la investigación. Y si sumamos todos, llegarían a 64 en lo que va del año. Entonces, en realidad no se está solucionando para nada el tema del feminicidio, de la violencia, del odio en contra de la mujer. No estamos hablando de asesinatos o de violencia familiar en contra de mujeres, no. Estamos hablando de homicidios que se realizan solo por el hecho de ser mujer. De esto vamos a hablar con Gustavo Dávila, que ya está en nuestros estudios. Bienvenido, él es criminólogo y nos va a explicar un poco esto que yo he dicho. Es cierto lo que yo he dicho, es un feminicidio, no es un asesinato cualquiera. Estoy halagado de hacer este programa con una periodista tan importante como tú. El feminicidio es cada día mayor en el mundo. Tenemos el año pasado 66.000 casos en lo que va del mundo, ¿no? Jamaica es el que encabeza, pero también sorprende que Rusia también esté dentro de ese grupo, ¿no? Pero lo que ocurre es de que la influencia de la droga, de los no valores, incluso de los medios de comunicación, promueven este tipo de delito, este tipo de violencia, este tipo de locura, de insanía. Ahora, ¿el feminicidio es exactamente el asesinato a una mujer por el hecho de tener la condición de ser mujer? Bueno, muchos casos, muchos motivos. Dentro de ellos inclusive está el placer. Se mata en serie por el placer de matar. Otros casos es el caso religioso, porque muchos países no aceptan el homosexualismo. Y entonces matan porque dicen que estar con Dios si van a matar. Y en otros casos la crueldad, los celos, la insanía, las drogas. Ese es nuestro caso, el último, digamos, los celos y las alteraciones mentales que pueden haber en nuestro país, ¿es lo que llevan a los feminicidios? Bueno, el machismo, el sentido de propiedad de la mujer, ¿no? Existe toda una cultura aquí en el país de un patriarcado, ¿no? El padre, el hombre, dueño de toda una familia, dentro de eso a la mujer, ¿no? Entonces la tomas como un objeto y eso hace de que si el objeto se revela, si el objeto no cumple, si el objeto no hace lo que el papá o el hombre dice, pues hay un acto de violencia sobre la mujer desobediente. Ahora, esto se produce porque generación tras generación no se ha solucionado y no se ha reeducado a la gente. Es verdad, la educación es un factor importantísimo contra la criminalidad. Acabamos de estar hablando sobre educación
en esta interpelación a la ministra, y la educación tiene un factor preponderante. A más educación, menos crimen. A más educación, menos violencia. A más educación, menos inseguridad. Tenemos que educar a las personas para que se defiendan, para que exijan sus derechos, ¿no? Por ejemplo, en los países o en los lugares del Perú donde hay poca cultura, poca instrucción, la mujer se deja dominar y no va en busca de ayuda. Y en esto tenemos que aconsejar que hay que cuidar el antes, el durante de una relación. El después ya es tarde, ¿no? Pero en el antes usted tiene que ver con quién se une, con quién se relaciona, estudiar si es que cree en Dios, si tiene valores, si es un buen hijo, si es un buen vecino. Esas cosas son rasgos que usted debe considerar para una unidad. Y si no los consideró o fue engañada, usted tiene que someterse a apoyo psicológico, apoyo legal para frenar. ¿Y cuáles son los rasgos que nos llevan a esto? Pues los insultos, una economía muy severa, también una violencia sexual. Todas esas cosas nos dicen que estamos frente a un proceso, porque el feminicidio es un proceso, ¿ah? No se da de un momento a otro. Comienza con un grito, de todas maneras. Comienza con un grito, sí. Comienza con o con un un maltrato de alguna forma. Exactamente. Y si es aceptado, entonces esto continúa, ¿no? Sí, pero lo malo es que, y yo lo veo en muchas parejas, que el hombre grita, la mujer le responde y ahí va subiendo y va subiendo y va subiendo la pelea, hasta que muchas veces termina en el golpe. Y generalmente el golpe del hombre es más fuerte, pues, ¿no? Por supuesto, pero por supuesto. Lo que aconsejo es buscar ayuda, porque cada día los hijos, inclusive, esta nueva generación, requiere de otro tipo de comportamiento. No es el comportamiento que nos enseñaron nuestros padres, sino ya es otro tipo de manejo de esta nueva generación. Y en esta nueva generación también está el hombre que se siente más dueño o se siente más impune frente a la ley. Entonces tenemos que buscar de orientar, de manejar cada caso. Cada caso es diferente, ¿eh? La persona afectada debe buscar ayuda para encontrar el cómo manejar a su oponente. Porque tenemos el caso del agresor que siempre ha sido autoritario, ¿no? Pero también tenemos el caso del agresor que más bien se ha mostrado al comienzo como hasta algo sumiso, ¿no? Como diríamos criollamente, hasta pisado al comienzo, y que de pronto termina siendo un violento. Eso también pasa. Sí, pues como dije, hay muchas motivaciones, ¿no? Los celos, la violencia, la droga está muy, muy comprometida dentro del feminicidio, ¿no? Por eso es que no debemos aceptar una señal que nos alarme, no debemos aceptar. Y tenemos que también ayudar a otros o a otras para que no se dejen frente a una alarma de este tipo. Bien, tenemos que ir a una pausa, pero regresamos porque tengo un par de preguntas más que hacerle, sobre todo, que si se puede hacer algo. Si una mujer detecta que su pareja tiene algo de violencia o hay algo que no le gusta, ¿tiene solución? ¿Puede revertir este estado o esta situación o esta actitud o tiene que salir corriendo? Eso me lo responde después de una pequeñísima pausa. Regresamos. Hemos estado hablando de los feminicidios y de la violencia en el hogar, sobre todo de varones a mujeres. También hay violencia de mujeres a varones, pero que no suelen terminar en una muerte, pues, ¿no? En un asesinato. Sí, es menor además, es menor. Es menor. Bien, ¿qué pasa si yo como mujer presiento algo extraño en mi pareja, en mi enamorado, en mi novio, pero después de esto... como siempre, ¿no? Él pide perdón, él dice que va al psicólogo, es más, va al psicólogo, ¿no? Trata de revertir la situación. ¿Es cierto eso? ¿Se va a revertir la situación o mejor salgo corriendo? Hay casos exitosos y hay casos que son dramáticos. Entonces tenemos que nosotros intentarlo, dar oportunidades, pero con límites, Pero siempre es importante buscar ayuda, porque
la persona puede dejarse engañar o puede verse optimista por amor y entonces permitir perdones. Pero es complicado el perdonar y el aceptar en un caso de psicopatía, porque eso tiene que ver mucho con psicopatía, ¿no? Y yo aconsejaría distanciarse, pero luego de los intentos y de las metas. Si no se cumplen las metas, es necesario distanciarse. Bien, y para usted, con su experiencia, ¿qué deberíamos de preocuparnos más? De criar, de educar a niñas mucho más fuertes y seguras consigo mismas para que al detectar esto no se queden al lado de un agresor, o tratar de revertir las actitudes de estos psicópatas. Educar, prevenir, eso es muy importante, prevenir, ¿no? Anticiparse. Pero prevenir con respecto a ellas o a ellos, o ellos ya no tienen ya solución. Prevenir con relación a ellos. A ellos también, con relación a los dos entonces, sí. Porque esto puede terminar en un crimen y los dos en realidad pueden ser responsables, ¿no? Y puede cometerse un crimen preterintencional, porque un mal golpe puede causar una muerte, ¿no? Exacto. Y entonces, y no solamente hay una muerte de la víctima mujer, sino también hay una muerte de la familia, porque Obvio. Estos casos afectan a toda la familia, ¿no? Y también promueven a la violencia de quien está mirando ese ejemplo, porque el ejemplo arrastra. Por supuesto. Muchísimas gracias. Entonces, Gustavo Dávila ha estado con nosotros para hablar de este tema Quisiera tan importante. agregar solamente algo chiquito, decirles que yo soy un criminólogo y he sido policía durante 30 años, y entonces puedo decirles con un verdadero testimonio que el poder de la educación hay que tomarlo, el poder de la ayuda hay que buscarlo, y también el poder de Dios. Es importante que todos vayan a iglesias, busquen el poder de Dios que tiene magias, que tiene milagros. Bien, Gustavo, muchísimas gracias. Y hemos estado hablando aquí también de la importancia de la educación y de este tema dentro de la currícula escolar. También tiene que ver este tema con el enfoque de igualdad de género. Y sobre este tema están discutiendo hoy en el Congreso, y ahí está Álvaro Tapia para darnos más luces y más detalles sobre la interpelación a la ministra. Álvaro. Pero Iván, así es, continúa la ronda de oradores, este debate, luego ya de que la ministra de Educación, Flor Pablo, absolviera ya las 29 preguntas por las presuntas irregularidades en la elaboración e impresión de los textos escolares de educación básica. En estos momentos viene haciendo uso de la palabra el congresista Gino Costa de la bancada liberal. Escuchemos sus declaraciones. Sabotearla y buscar que paralizarla en la práctica, para perjuicio de los niños y niñas del Perú. De manera que, respetando la libertad de opinión y de crítica, creo que hay que evitar también el abuso de poder, ¿no es cierto?, que hay en este Congreso para hostigar, hostilizar e impedir que la ministra se dedique a su trabajo para sacar adelante la educación pública. El día de mañana tiene que asistir a la comisión investigadora para dar cuenta, ¿no es cierto?, de sus responsabilidades hace unos años, cuando también era funcionaria del Ministerio de Educación. Pero lo más grave, presidente, más allá de los cuestionamientos de naturaleza, digamos, constitucional, legal y político, ¿no es cierto?, que hay frente a la manera como se pretende atacar el enfoque de género, lo que más preocupa es que sin enfoque de género nos quedamos desarmados frente a la terrible violencia que viven las mujeres en el Perú. Porque una educación de igualdad entre hombres y mujeres es la mejor herramienta para enfrentar el machismo, que es así, es una ideología, ¿no es cierto?, que sostiene que los hombres son superiores a las mujeres y tienen sobre las mujeres todos los derechos, incluso el de levantarles la mano, y es esa precisamente ideología machista la que explica los altísimos niveles de feminicidio que hay en el país, de violaciones sexuales de niñas, de trata de personas y del maltrato a la mujer en general. Eso es lo que a nosotros los liberales nos preocupa más, y también nos preocupa otro asunto, que asociado al enfoque de igualdad de género está la necesidad de ofrecerle a los jóvenes en el proceso educativo una educación sexual integral, que es
el instrumento para que puedan estar adecuadamente informados y defenderse, ¿no es cierto?, de todo lo que pueden ser agresiones a su integridad física y sexual. Sin educación sexual integral no podemos revertir los altísimos niveles de feminicidio que nos preocupan a todos, no podemos revertir el embarazo adolescente que hace una semana discutíamos está en unos niveles altísimos, ni la trata de personas, ni el maltrato a la mujer en general. Por eso, presidente, también comentar que toda esta idea de que el enfoque de género es un exceso, porque en realidad la educación sexual le corresponde a la familia. Y sin duda nosotros no podríamos negar que la familia tiene un rol fundamental que cumplir, pero el sistema educativo también lo tiene. Y ocurre que en muchos casos, y esa es la evidencia que tenemos, presidente, el 70% de las violaciones de menores ocurren en el hogar. Entonces no todas las familias y no todos los hogares son lugares seguros para nuestros niñas y niños. Y por eso es que el sistema educativo tiene que complementar la educación que se brinda en los hogares, en algunos casos para proteger a las niñas y niños, ¿no es cierto?, de padres o familiares mayores, depredadores. Bien, ahí estamos escuchando al congresista Costa sobre este tema del enfoque de género, bueno, defendiéndolo de alguna forma, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la Ley de Promoción de la Actividad Cinematográfica y el Audiovisual, más conocida como la Ley del Cine, que fue aprobada el día de ayer, entre aplausos de muchos cineastas conocidos que estuvieron ahí presentes en el hemiciclo. Por supuesto que falta una segunda votación donde se va a aprobar el texto, ¿no? El contenido de que será el 15 de mayo, pero está aprobado que se va a aumentar los fondos destinados a esta promoción del cine en el Perú de 2.000 a 6.000 UIT. Es un gran avance. Pero vamos a conversar en estos momentos con el cineasta Joel Calero, que ya lo tenemos en la línea para que nos explique en qué nos va a favorecer esta ley. Joel, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me imagino que estás satisfecho de alguna forma con esta votación y con esta ley. Sí, por supuesto. Y respondiendo a tu pregunta concreta, te diré, a ver, es una cosa que es muy interesante. Yo estuve ayer en el Parlamento y uno podía escuchar una buena parte de los argumentos de quienes se oponían a la ley, que eran los argumentos de un sector del fujimorismo. Es muy interesante recalcar que, como muy pocas veces, una parte del fujimorismo, te diría, la parte más generosa y también más inteligente, la que puede deponer sus odios personales. Joel, hay un problema con la comunicación. En este momento te están volviendo a llamar para que podamos escucharte bien, porque lo que nos estás contando es bastante interesante. Recordemos, ¿no?, que muchos cineastas al interior del país y también en nuestra capital acceden a un presupuesto del gobierno a través del Ministerio de Cultura, si no me equivoco, para poder promover su obra, ¿no?, después de ciertos procesos. Me imagino que ahora esos procesos y esa promoción va a ser mayor, con mayor presupuesto, ¿verdad, Joel? Ya te tenemos de vuelta. Sí, mira, hay una cosa importante. Yo empezaba diciéndote lo anterior, porque hay que precisar que es una ley que dinamiza la industria cultural. No es un regalo de dinero, como algunos lo dijeron, con mucha ignorancia o mala entraña. Exacto. Es una inversión. Te explico por qué. Cuando, por ejemplo, en una película peruana como Huayna que se ha realizado en Puno, cuando una producción se realiza en Puno, se contrata personal de Puno y se paga impuestos. Se contrata restaurantes en Puno y se pagan impuestos. Se contrata transporte en Puno y se pagan impuestos. No, e internacionalmente se ve la cultura, además, aymara de nuestro país. Mira, te digo, o sea, bastaría que los congresistas que se opusieron pensaran en 3 películas concretas que te voy a mencionar ahora para que entiendan que están equivocados. Primero, tú lo has dicho, la película Huayna hablada en aymara, la primera película peruana hablada en aymara. Exacto, totalmente. Reconocida internacionalmente. El próximo jueves ha recibido premios.
hablada en quechua, con 26 premios internacionales. Y ahora, en estos días, viaja Melina León al Festival de Cannes. Una parte de quienes se oponen, con mala intención, quieren identificar esta ley con las películas comerciales, con A su madre, con La Torre de Lisboa, con Amigos en Apuros. Hay que decirles al público que esas películas no han obtenido un solo sol del Estado peruano. Esta ley es para promover el tipo de películas artísticas, y esas películas también son un esfuerzo de los cineastas peruanos por hacer cine que se vaya también a otros países, que tampoco hay que desmerecer. Y si es que un grupo que necesita de esta inversión del gobierno para hacer comedia, también van a poder acceder, ¿verdad? Pero te lo explico, no directamente, porque de alguna manera, seamos muy claros, las leyes de cine están para promover el cine más artístico, pero a través de esta ley se puede incorporar la posibilidad de las donaciones, que es otra cosa, que es el tercer punto importante de esta ley, ¿no? Pero creo que, por otra parte, es importante que hayan los dos tipos de películas que cumplen funciones distintas. Las películas de comedia y terror no van a otros países, seamos muy claros. Sirven para dinamizar la economía nacional, local, la de Lima y provincias. No son películas que tengan trascendencia internacional. No la van a tener. No son películas que van a festivales. No lo quieren hacer y no lo seleccionarían. Pero tampoco lo quieren los directores. Las películas más artísticas, Uña y Pacha, Retablo, Canción sin Nombre, para mencionar de las tres últimas, seguramente van a tener poca presencia en el Perú, pero internacionalmente es una visibilización del país, de su cultura, de sus lugares, de nuestras historias. Ahora por el Bicentenario va a ser muy importante esta ley, además. Absolutamente, incluso promueve el turismo. No es esa la labor de esta ley, pero lo va a ser, al final de cuentas, lo debería de ser, ¿no es cierto? Claro que sí, pero no perdamos el foco. ¿Qué queremos? Queremos promover cultura generando economía, dinamismo de la cultura, dinamismo de la economía. Eso es lo que algunos, te repito, cuando uno escucha congresistas, uno, te lo digo con todas sus palabras, uno dice, ¿es tan ignorante o es tan perverso? Pueden ser las dos cosas, ¿ah? Pueden ser las dos cosas. Sí, creo que no se anteponen y podría quizás bastante más adjetivos. Estoy tratando de ser lo más... No te preocupes, este programa es La Verdad en Exitosa, así que puedes decir toda tu verdad, pero Joel, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero muchísimas gracias por comunicarte con nosotros, por aceptar que nos comuniquemos contigo y poder darle esta información a la gente para que lo tenga claro, a ver si un día puedes venir también aquí y podemos ver algunas partes de estas películas y contarle a la gente, ¿no? Contarle a la gente lo que logra estas películas en el extranjero. Por supuesto que sí, estamos para ayudarlos y para que ustedes nos ayuden. Por supuesto. Ahora es de vital importancia. Por supuesto. Muchísimas gracias, Joel, y con él ya tenemos que acabar el programa. Me he pasado 2 minutos, pero ya está el doctor Armando Macea aquí para Médicos en Acción. Yo no los veo hasta el día sábado, porque mañana tengo que ir con mi hija al nido por el Día de la Madre. Nos vemos el sábado.